Vamos a seguir con 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Yo creo que lo dejé en la oficina, pero bueno, si no nos esforzamos en leer, me van a ayudar a leer ustedes. Vamos a leer, yo les voy a leer las dos versiones, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Estaban ahí. Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Tengo la versión Las Américas y tengo la versión Reina Valera 60. Voy a leer ambas y oramos. Dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 al 11, dice: al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para esta vida presente y también para la futura, o sea, la eterna. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque para esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. El pastor Cristian recién leyó al comenzar el culto en la versión Las Américas. Vamos a orar porque Pablo está escribiendo a Timoteo una carta, no son pasajes separados, y en esa carta viene hablando de la apostasía, capítulo 4, comienza hablando de eso, y Pablo ahora le dice a Timoteo: mira, Timoteo, para tener una iglesia que se defienda del error, que tenga elementos frente a la apostasía que hubo en todos los tiempos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hasta nuestro tiempo, hay mandatos que tenés que seguir que son claros, son vitales, son, como decimos hoy, esenciales que la iglesia debe seguir. Padre, gracias por tu palabra, oramos para que tú alimentes, Señor, nuestra vida, también nos confrontes, nos enseñes, Señor, podamos realmente extraer principios prácticos para nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor, también por los que están oyendo y viendo este culto, Señor. En tu nombre, amén, Señor. Como les decía, terminamos de ver capítulo 4 el viernes, tuvimos nuestro estudio inductivo y Pablo describe la apostasía, describe a los apóstatas, describe su fuente también. Y la apostasía es nada más y nada menos que creyentes profesantes que entraron en la iglesia, que están por años. Hoy se habló un poquito en el culto, en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Estuvimos viendo lo mismo que Mateo 7 habla. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Siempre va a haber creyentes profesantes. ¿Qué significa profesantes? Que dicen ser creyentes, pero no lo son. Ahora, nadie sabe eso, pero el fruto lo da su tiempo, porque los demonios en algún momento utilizan alguna revelación, alguna aparición, los seducen, los atraen, y terminamos viendo lo que dice el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no era porque no eran de nosotros. Así vimos el viernes también cómo fueron las bases de la falsa religión. Algunos de los más famosos, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, generalmente siempre aparecieron visiones. Así fue con Constantino, así fue con estos líderes, ángeles, apariciones, que les revelaron elementos más allá de la palabra de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová comenzaron negando la Trinidad. Seminaristas, leyeron en el grupo, ¿no? Lo pusimos. Seminaristas, estudiantes de la Biblia, se desviaron de la verdad, apostataron. Bueno, termina en versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que Dios cree es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado, hablando de todo lo que ellos iban a prohibir, dietas, hablan del celibato, todo lo que ellos iban a enseñar. Ahora sigue con Timoteo y dice: mira, Timoteo, si esto enseñas,
a los hermanos. Y yo noté varios verbos, si me permite, tienen el inductivo ya ahí. Tienen en el celular, pueden ir siguiendo las preguntas o en alguna libreta y pueden ir contestando. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandato? Hay verbos que nos marcan mandatos, son imperativos. Enseña, versículo 6. Desecha, versículo 7. Ejercítate, versículo 7. Trabajar y esperar o confiar en el Señor, versículo 10. Manda y enseña. Son mandatos. Y Pablo va a estar dando mandatos que previenen a la iglesia del error, a los genuinos creyentes, a la iglesia verdadera. Estos mandatos nos previenen del error. No vamos a poder solucionar el problema de la apostasía. Siempre va a haber, hay y va a haber gente que se mete en las filas de la iglesia y termina negando a Cristo. El Señor habló de que dentro de la misma del trigo va a estar la cizaña. Siempre va a haber eso. Pero Pablo le dice, mira, ahora se dirige a Timoteo. Timoteo, escucha bien esto. Tenés que advertir constantemente. Ese es el primer elemento que tiene que tener una iglesia sana. Una iglesia cristiana que enseña la palabra de Dios. Tenés que vivir advirtiendo con la enseñanza. Tenés que advertir y advertir. Por eso usa la palabra. Ese es el primer mandato que Pablo da a Timoteo para tener una iglesia sana. Una iglesia en alerta. Una iglesia que pueda percibir, detectar el error. Todo empieza en el púlpito. Y todo empieza con la enseñanza. La enseñanza debe ser advertencia constantemente. La palabra enseñar ahí, que está en griego, significa exponer el peligro. Es diferente de la palabra didasco. Esta palabra, que no lo voy a decir en el griego porque es difícil, aparte no interesa. Usted tiene que saber que esa palabra significa colocar debajo, exponer el peligro, enseñar, exponer. Lo que Pablo dice en primer lugar es que Timoteo debía advertir, colocar delante, decir, hermanos, está pasando esto y puede pasar esto. Y a veces no son buenas noticias. A veces advertir a alguien que se va al infierno, a veces advertir a alguien que está muerto en delitos y pecados, advertir a la iglesia del error puede ofender porque no son mensajes muy populares o atractivos. Es más, queda obsoleto hoy día con todo lo que se está dando. Pablo en Hechos 20:29 advirtió a la iglesia que vendrían lobos disfrazados de ovejas que se iban a meter y iban a salir de entre ustedes. ¿Se acuerdan cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Hechos 20? Lo vimos la semana pasada. Pablo también en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice, y él mismo, viene hablando de los dones, y está hablando de Dios acá, el Señor Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo hizo? Dios. A fin de, o sea, con el propósito de, ¿para qué Dios dio dones a la iglesia? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, capacitarlos, para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso están los pastores, para eso están los líderes, los maestros. Edificar con la enseñanza el cuerpo de Cristo, a fin de capacitarlo, para que todos hagamos la obra del ministerio, todos sirvamos al Señor, todos podamos comunicar el mensaje de salvación. Pero aclara en versículo 13, si usted tiene ahí, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, en toda nuestra vida cristiana, nunca alcanzamos esa medida en vida, es toda la vida. Es una constante. Pero dice, ¿para qué? También versículo 14, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera del todo viento de doctrina, lo que viene hablando Pablo de
4 y capítulo 1. Niños fluctuantes, apunta a la madurez. Y yo busqué la palabra en el diccionario que es fluctuar y significa vacilar, dudar, titubear. Por ejemplo, un autor dice que es como los dirigentes políticos cuando fluctúan entre dos alternativas, oscilar una cosa, vacilar, balancearse, tambalearse, mecerse, bambolearse, estar ahí. Usted no puede estar así. La iglesia no puede estar así. Usted tiene que tener una convicción bíblica de lo que cree, de las doctrinas, y usted tiene que aprender y crecer. Por eso nos puso el Señor a los maestros. ¿Cuál es la función de un pastor? Equipar y enseñar la verdad, enseñar doctrina, enseñar el evangelio, enseñar, advertir, poner en mente, advertir del peligro. Es un problema de hoy día de las iglesias que no advierten. Cuando usted lee Proverbios y ve a Salomón advirtiendo a su hijo, dice, guardá lo que te enseño, guardalo, pon en tu mente, atalo, guardalo en tu corazón. Son advertencias. Y hoy las iglesias, el no enseñar teológicamente, el no enseñar teología es el estudio de Dios, el no enseñar cómo es Dios, qué desea Dios, qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces es donde se infiltran en la iglesia terribles errores. Y la iglesia es hueca, es débil. Los creyentes son vulnerables a cualquier ganso que escuchen por internet, porque por internet hay de todo. Hay excelentes predicadores y también hay cualquier pavada. Iba a decir una palabra que dice Henry Teodopilo, ahora no me acuerdo, pero él dice como patrañas. Hay cualquier patraña en internet. Y a veces el creyente así escucha de todo y no sabe nada, no sé si esto es así, y lo agarra porque sonó bonito. La idea, hermanos, es que nuestro propósito acá es advertir constantemente del error, advertir también de las consecuencias del pecado, advertir de lo que la palabra de Dios dice. Se ha dejado de trazar la línea. Es más, hay temas que no se tocan. Hay pastores y también en la junta de diáconos que decían no tocar ciertos temas porque no toquen el tema de la elección porque eso suena, puede traer división a la iglesia. Hay un libro muy lindo que se llama Doctrina que divide, de Erwin Lutzer. Fue el primer libro que leí. Dice, enseñar la verdad trae problemas. Enseñar las escrituras trae problemas. Muchas veces se incomoda. En una cultura evangélica donde no es Dios el centro, aunque se dice que es el centro, sino es el ser humano o el creyente. Es la oveja mimada que hay que tratarla bien para que no se ofenda y no se vaya. Y muchos pastores no tocan el tema del divorcio y nuevo casamiento, de la homosexualidad, doctrinas que tienen que ver con la elección, la soberanía de Dios, el evangelio, porque incomoda. Muchos han llegado a decir la doctrina divide, el amor unifica. Pero ¿saben qué? La verdad es así, la doctrina divide, no divide la verdad, divide el error. Y Pablo está diciendo, en Ezequiel capítulo 3, anoten la cita, Ezequiel capítulo 3, Antiguo Testamento, versículo 17, dice, hijo de hombre, yo te he puesto, cuando llama a Ezequiel, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Eso es una predicación autoritativa. No estoy hablando yo, está hablando Dios. No son mis ideas, no son mis pensamientos o mis deducciones. No importa lo que yo piense. Lo importante es interpretar correctamente la escritura, es decir, esto es lo que Dios dice, aunque te ofenda. Pero Dios dice esto. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se
convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado de muerte un alma. Es para predicar este pasaje. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que habrá hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Qué tremenda responsabilidad que tenemos. Atalaya, para los que no saben qué es atalaya, es una analogía espiritual de una persona, un hombre que se colocaba sobre el muro de la ciudad, la defensa de la ciudad, y debía advertir a la ciudad si venía el enemigo y gritar para que la gente tome defensa. Pero por eso decía, tú eres el atalaya, tú eres el que está ahí para advertir a la gente, no para hacer payasadas y contar tus experiencias y chistes y hacer que la gente se sienta bien y se ría y confíen en sí mismos y enfrenten la vida. Esa no es la idea. Es advertir siempre, vigilantes, advertir la aproximación del enemigo para que preparen sus defensas. Esa es la idea. Y la misma palabra de Dios nos anima, nos edifica. Ahora, ¿cómo debe ser la advertencia en la iglesia? ¿Cómo debe ser nuestra advertencia? Que también esto es práctico en nuestra propia vida, con nuestros hijos, en nuestro ministerio, en un maestro. Dice el mismo pasaje, el versículo 6, debes advertir a los hermanos y serás buen ministro de Jesucristo. Y dice, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Lo ven ahí? Versículo 6. Nutrido. Este verbo es interesante en tiempo presente. No es que se comió... ¿Usted vive con el desayuno hoy a la mañana y nada más? ¿O lo que comió el domingo? ¿Puede vivir toda la semana? No, ya en la noche tiene hambre. Ya en la noche podemos amasar una pizza o comer algo más, porque los nutrientes se van. El verbo acá es que está hablando de un pastor, un creyente que está siendo alimentado, abastecido y sustentado continuamente. ¿Cómo debe ser esa advertencia? Por alguien que se nutre continuamente, por alguien no que estudió una vez y después no estudia más. A veces cuando recién salíamos del seminario pensábamos que ya está. Hicimos 3 años en el Instituto Bíblico, o hicimos 4, tomamos otro año en tal seminario, y tomamos tal taller, y tomamos tal clínica, o tomamos tal... Y eso ya está. Lo que acá Pablo dice que es constantemente. Usted no come una vez al mes y después se deja. La idea es nutrirse. Timoteo debía estar nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que ha seguido. Por ejemplo, un autor dijo, el asunto no es cuán buen comunicador es su nombre o cuán bien conoce la cultura y los asuntos contemporáneos, ni siquiera cuán bien conoce los problemas particulares de su rebaño. El asunto es cuán bien conoce la palabra de Dios, ya que ella misma, la revelación de Dios, es la que evalúa perfectamente todas las cosas en todo el tiempo y toda la vida, y las orienta a la voluntad de Dios. O sea, el hecho de ser pastor muchas veces nos han enseñado que vos tenés que conocer la problemática de la gente. Usted tiene que conocer la cultura de San Miguel. Usted tiene que conocer, ser carismático, saber transmitir el mensaje. ¿Sabes? Algunas cosas pueden ser buenas, pero eso no determina la salud espiritual de la iglesia. Porque hay algo y hay alguien que hace mejor el trabajo que yo, y es la Biblia. No tengo que adaptar el mensaje. A ver, hoy vamos a hablar, el domingo que viene vamos a hablar de la ansiedad por la pandemia. Usted necesita la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ir
nutriéndolo conforme a la voluntad de Dios, lo va a guiar a usted a hacer la voluntad de Dios, porque usted quizás no necesita recibir sobre la ansiedad. Dios sabe qué es lo que usted necesita, y usted necesita nutrirse, no solamente los domingos de la palabra de Dios, sino todos los días de la semana. Eso es lo que le dice. Por eso Pablo exhortó a Timoteo a que continuara con las verdades de Dios que había seguido durante toda la vida, que no cambie. ¿Saben las veces que nos han dicho, tenés que cambiar la forma de predicar, tenés que hablar de otras cosas, tenés que adoptarlo al siglo XXI, si no sos obsoleto, tenés que usar, yo no estoy en contra del PowerPoint y todo lo que pone la tablet, a mí me gusta el papel y la Biblia. Tenés que adaptar las cosas para atraer, captar a la gente. El Señor se sentaba, ¿se acuerdan que vimos al Señor cómo enseñaba? Se sentaba y hablaba, abría la boca y edificaba. Todos los pastores que hemos conocido abrían la Biblia, pastores que han edificado por años las iglesias, abren la Biblia y enseñan. No hay nada nuevo. O Timoteo, capítulo 6, versículo 20, que ya vamos a llegar, de la misma carta, guarda lo que se te ha encomendado, guardalo. Guardarlo no es que lo guarde y no lo use más. Cuando habla de guardar en la palabra de Dios, habla de que debe estar presente todo el tiempo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quiere decir que cuidalo. Cuidar lo que se te ha encomendado. Evitar las palabras vacías, profanas, las objeciones, lo que falsamente se llama ciencia. Hoy sería la psicología adaptada al púlpito, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con nosotros. O sea, Timoteo, no te desanimes ante el trabajo de estudiar cada domingo, cada semana para ir al culto, ir bien preparado, horas de estudio, examinar el pasaje, hacer una exégesis, de usted, de leer las Escrituras, porque esto es uno de los temas clave para una iglesia sana, conocer las Escrituras y estar nutrido. La palabra de Cristo dice, Colosenses 3:16, more un poco en vosotros. ¿Dice así? ¿Cómo tiene que morar? En abundancia. Leer, volver a leer, escuchar, volver a leer, buscar un devocional, saturarse. El segundo verbo que aparece es que desecha, Timoteo. No solamente advierte a la iglesia, desecha, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Siempre me llamó la atención esto. Y después vamos a ver el tercer verbo, que es ejercita. Desecha. Esto va de la mano, por eso les digo que es una carta. En 2 de Timoteo 2:23 también dice la misma palabra, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Es hacer una cosa en contraste con la otra. Por eso las Américas traduce pero, versículo 7. Reina Valera 60 dice desecha. Las Américas dice, pero no tengas nada que ver con las fábulas, con todas esas sonceras que se están enseñando. En contraste, vos tenés que nutrirte con la verdad, pero desechar el error. No vayas ahí a ver, bueno, voy a ver esto porque por ahí puedo sacar algo para la iglesia. ¿Saben cuántas veces los pastores hacen eso para lograr decir, bueno, vamos a ver si logramos tener más personas? Métodos nuevos, enseñanzas nuevas, hay que renovarse. La iglesia de crecimiento. Vamos a cambiar un poquito las formas, las músicas, vamos a cambiar un poquito las enseñanzas. Bueno, Pablo ahí estaba viviendo otra cosa. Ya directamente estaban enseñando otras cosas. Estaban enseñando que no resucitaban los cuerpos, ¿se acuerdan? Según de Timoteo. Estaban enseñando el judaísmo, estaba entrando todo lo que es esto de no casarse, de dietas, el gnosticismo se estaban filtrando. Bueno, Pablo dice a Timoteo, desechar el error, no te juntes. Usa un sarcasmo que yo siempre leía esto, nunca le había prestado atención. Dice, no tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Y nosotros entendemos vieja como una persona
mayor, grande, y literalmente es eso. Pablo toma una burla, un sarcasmo que utilizaban los filósofos cuando a un argumento era débil, le decían, son cosas de viejas, y tenía que ver con mujeres ignorantes, grandes, seniles, que hablaban pavadas, hablaban cosas sin sentido. Estás hablando cosas de viejas, eso literalmente es eso, parece fuerte, pero dice, Timoteo, no te enredes en esas cosas que parecen habladurías de mujeres grandes de la feria, de viejas. Timoteo, no te involucres en esas sonceras, en esas pavadas. Hay un montón de pavadas dando vueltas y argumentos, negando la palabra de Dios, negando la inerrancia de la palabra de Dios. No podemos, hermanos, estar unidos sin importar la verdad. Bueno, yo, pastor, comparto con ellos porque Dios hay uno solo. Es verdad, hay uno solo. Y también hay una sola la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se interpreta de una sola manera. No tiene varios significados. Principalmente lo que tiene que ver con el Evangelio. La verdad nos separa del error. Nos separa del error. No podemos compartir con congregaciones que predican error doctrinal básico en el Evangelio. Lo que creemos del hombre, por ejemplo, que está totalmente muerto en sus pecados, es incapaz, es impotente, no puede por sí mismo alcanzar a Dios. No podemos estar en una campaña ahí de ellos, apelando a un muerto que decida por Cristo. No podemos compartir con una congregación o con personas que niegan que Dios es soberano en la salvación, que la cruz no fue un accidente, sino que fue planeado desde la eternidad. Nada de lo que haga el hombre aportará su salvación. Debe arrepentirse, debe creer en la provisión perfecta de Dios. Desecha el error, Timoteo, tened cuidado. Por eso nosotros hacemos pie. Yo le decía al pastor Cristian, me gustaría enseñar el Evangelio a todos los nuevos. Hoy estaba lleno el culto, ahora también, pero mucha gente nueva, y gente nueva que faltó, y familias nuevas que se están agregando. Y uno piensa, ¿conocerán el Evangelio de verdad? ¿Saben lo que la Biblia dice acerca del hombre, acerca de la gracia, acerca de la sustitución, acerca de la soberanía de Dios en la salvación? Sabrán la verdad, sabrán bien la verdad, porque por más que vaya a una iglesia por muchos años, pueden ser personas que nunca conocieron la verdad. Desecha el error. Iglesia debe desechar el error. No escuches predicaciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Ejercítate, advierte, desecha, ejercítate. En tercer lugar, versículos 7 al 9. Vamos a ver que está Marcos, ahora puede leerlo. Lee bien fuerte. 7 al 9. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bien, en las Américas, la versión de las Américas dice en el versículo 7 esta parte, más bien disciplínate. La Reina Valera 60 dice, ejercítate. Las Américas dicen, disciplínate a ti mismo para la piedad. Está bueno porque arroja luz al pasaje. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. Estoy leyendo las Américas. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para esta vida y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La palabra ejercítate es la palabra gimnaso, de donde viene la palabra gimnasia. Y tiene que ver con entrenar, ejercitar, habituarse a ejercitarse. Un autor, Oswald Sander, escribió: solo se puede lograr fines espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. Yo ya lo conocía hace rato, pero lo quería leer. La iglesia debe ser espiritual aún en sus métodos, pero también espiritual en sus líderes. Y no solamente sus líderes, en sus miembros. Y para ser espirituales, usted debe disciplinarse en su vida
espiritual. Éfeso tenía muchísimos gimnasios porque era una ciudad que pregonaba y festejaba los Juegos Olímpicos y adoraba el culto al físico y a la gimnasia. De ahí tenemos todo lo que es las Olimpiadas de los griegos. El apóstol Pablo toma ese ejemplo de Éfeso y lo aplica a la vida espiritual. Ejercítate para la piedad. Y está también en presente este verbo. ¿Qué significa? Cuando usted ve un equipo de fútbol que gana, yo no soy futbolista, soy un queso, pero cuando viene el mundial lo vemos. Cuando hay cualquier disciplina deportiva, para llegar hasta ahí, nosotros estamos de afuera, hinchamos, decimos tienen que ganar, juzgamos, no lo criticamos, pero no estamos en el pellejo de ellos, el sacrificio que hacen los deportistas para llegar a donde llegan, la disciplina que deben tener. Ustedes saben, ¿no? Levantarse temprano, no comer ciertas comidas, dietas, ejercicios, con lluvia, con calor, con viento, con frío. Ellos se ejercitan todos los días, tienen una disciplina muy, muy estricta. Pablo habla mucho de eso, de la disciplina del deportista. Pero acá Pablo lo que dice, debes ejercitarte para la piedad. Jóvenes entre 16 y 18 años en Grecia se dedicaban toda la vida al entrenamiento físico. Y la vida de ellos mismos implicaba actividad física. La palabra piedad ahí es eusebia y expresa virtudes espirituales, significa también piadoso y devoto. Los griegos, los romanos, en su politeísmo usaban esta palabra, piedad, eusebia, pero tenía que ver con una correcta relación y trato con los dioses. Ellos lo empleaban para sus dioses. Los paganos decían que era una preocupación por la deidad y las cosas santas de sus dioses. Pero para los cristianos pasó a ser y significó una actitud, una respuesta correcta para el cristiano, para nosotros. Una actitud y una respuesta correcta hacia el verdadero Dios. Es una preocupación del corazón con las verdades sagradas y santas. Otro autor dijo, es un respeto por lo que Dios quiere. Es por consiguiente la más alta de las virtudes cristianas. Toma mate. La más alta de las virtudes cristianas. Un pastor piadoso, un diácono piadoso, un creyente piadoso, un matrimonio piadoso, una jovencita piadosa. ¿Qué es? Es una jovencita que se preocupa en su corazón de las verdades sagradas y santas. Es un joven que tiene respeto por lo que Dios quiere. Es un matrimonio que sabe de las verdades santas y las valora, las atesora. Pero Pablo está hablando ahí de una autodisciplina espiritual. Ejercítate, hacé gimnasia. ¿Qué es eso? ¿Significa que tengo que agarrar la Biblia y hacer gimnasia? ¿Tiene que ver con eso? No, tiene que ver con todo lo que implica la piedad, mi comunión con Dios, mi relación con Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, el apóstol Pablo utiliza la misma analogía. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? ¿Es así o no es así? Todos corren. ¿Cuántos se llevan el premio? Pero Pablo pone el desafío, corran de la manera que ganen. Versículo 25 de 1 Corintios 9. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, porque esa era la cultura. Eso era lo que había en Corinto, en Éfeso. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. No como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Sino golpeo mi cuerpo, la idea es golpe knockout, golpe abajo del ojo,
y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esto para pastores, pero también Pablo está hablando, no solamente a pastores, está hablando de la iglesia ahí. Y está hablando de una disciplina. ¿Ven la disciplina de los atletas? ¿Ven que los atletas pueden quedar eliminados si no tienen disciplina? Nosotros también. ¿Qué? ¿Perder la salvación? No. Pero la idea es que vos predicaste a otro y después vos no fuiste ejemplo de eso. Esa es la idea de disciplina. ¿Qué es? ¿A qué se refiere ese hábito? Hábito. Dios no nos manda a buscar, yo puse esto, el éxito ministerial, o sea, a ver cuántas sillas podemos tener llenas, cuánta popularidad podemos tener, podemos, miren, tener la iglesia más grande, el ministerio más exitoso y no ser piadosos, fracasar en nuestra propia vida. Ha habido, siempre hablamos de pastores que fracasan en su propia vida, en su propia familia. Creyentes también que lo pasan. Pablo está diciendo ahí, miren, involúcrense en la piedad, no en el éxito, en la piedad que da permanencia. No importa si tenemos una iglesia chica o una iglesia grande, no importa la cantidad de actividades que puedas hacer en una iglesia, sino lo piadoso que seamos. En la iglesia, como dijimos, se decía hoy, fuera de la iglesia. Si el mundo nos conoce como alguien piadoso, que ama a Dios, es temeroso de Dios. Miren, Colosenses 3, alguien que lo pueda leer, Marcos 3, 1 al 3. Pablo dice en versículo 8, porque en contraste, el ejercicio físico aprovecha poco, o sea, hace bien. No estamos diciendo que hace mal hacer ejercicio. Es más, los médicos te lo dicen. Es bueno. Pero la piedad, en contraste, ejercitarte en la piedad, en buscar al Señor, en leer su palabra, en orar, en cultivar hábitos piadosos, es provechosa para todo. Porque tiene promesa para la vida presente, pero también para la futura. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No importa si tenés auto, si no tenés auto. No importa si lográs tener tu propia casa. No importa si lográs tener bienes materiales. No importa eso si sacrificaste tu vida piadosa y ya no te congregas. Hablaba con un hermano la semana del domingo, pasó un hermano nuevo que está viniendo. Me decía, mira, pastor, yo tomé así mi trabajo. Tiene un testimonio muy lindo. La verdad, un hombre que ama al Señor. Se nota, ¿no? Lo estoy conociendo de a poco. Pero me dice, yo tomé que el trabajo es una herramienta, no un fin. El trabajo está para proveer a mi familia, y lo hago. Pero primero está el Señor y mi familia. Nunca voy a trabajar un sábado o un domingo. O poner el día del Señor, poner el trabajo por sobre el día del Señor. Hermoso, me dejó sin palabras, qué bueno. Qué bueno. Confía en el Señor, dice Proverbios 3. Con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos y Él endereza tu senda. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La piedad es algo que, miren, no importa. Proverbio habla mucho de mejor es la comida de legumbre que en casa espaciosa donde hay peleas. Es mejor tener poco y estar bien con el Señor que tener mucho y haber descuidado de congregarte, de estar tiempo con tu familia, de leer la Biblia, de hacer tu devocional, de orar, de perder de vista de predicar, hermanos. Eso es un hábito piadoso, llevar folleto a hablar de Cristo a la gente. Usted sabe, cada uno, no vamos a hacer un chequeo de cada uno. ¿Cómo está nuestra lectura en la semana? Nuestra piedad en leer las Escrituras, nuestra oración. ¿Qué hacemos cada mañana? Vamos al trabajo y nada más. Oraste, buscás al Señor en el día, a la ida y a la vuelta.
Compartir de que estás orando por tus vecinos, por tus patrones, por tu familia, porque conozcan a Cristo. Ser piadoso. Si descuidaste todo eso, ahí estás descuidando algo fundamental, porque miren cómo cierra Pablo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea, lo mismo que en capítulo 1, versículo 15, cada vez que aparece palabra fiel es esta, está diciendo, esto es una gran verdad, Timoteo. Esto es seguro, esto es muy importante, Timoteo. Esto es como la doctrina. Timoteo, no podés ser un buen pastor si no sos piadoso. No podés tener ministerio si no buscas al Señor. No pienses en permanecer, por más que tengas éxito, si no sos piadoso. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Sé piadoso, ejercitate. Renuncia a cosas para buscar al Señor. Deja cosas. Si tenés que cambiar de trabajo con tal de congregarte, si tenés que decir, no, este trabajo me va a hacer trabajar los domingos, ni loco, ni loco. Buscar primeramente al Señor y todas las demás cosas van a ser añadidas. Eso es piedad, no fama, no popularidad, no prestigio. Debemos buscar todos los medios de gracia para estar bien espiritualmente. No solo los pastores o líderes, sino cada creyente. Disciplinarse espiritualmente para alimentarse, para orar, para evitar malos hábitos, para compartir la verdad, para congregarse. Pero Timoteo, esa es una gran verdad. ¿Y sabes qué? Porque por eso trabajamos y nos esforzamos. La cuarta verdad, el cuarto elemento. Por eso trabajamos y nos esforzamos. La Reina Valera 60, en el versículo 10 dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, la verdad que al ser piadoso, al buscar al Señor, al ser una muchacha piadosa, eso te enciende para trabajar y sufrir por el Señor. Y Pablo en el cuarto lugar dice, debemos ministrar en la iglesia un ingrediente sano que trabaja y ministra, pero dependiendo de Dios, confiando en Dios, confiando en el Dios verdadero, en el Dios eterno. Pablo está diciendo, estamos profundamente convencidos de esta verdad. La palabra trabajando significa sentir fatiga, trabajar duro, cansarse, fatigarse, labrar, trabajar. Y la palabra sufrir de ahí es agonía. Pablo sabía de eso. Pero solamente una persona piadosa puede servir al Señor así. Que hay oposición, hay pruebas, hay sufrimiento, y sigue, porque el ser piadoso y el tener una iglesia piadosa vamos a tener rechazo. 2 Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, hoy decíamos, ¿no? Cada vez se va a ver más. La iglesia que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Yo no sé qué tipo de persecución va a haber. Me lo imagino. Quizás no sea quemándote en una estaca como era la iglesia primitiva, pero va a haber rechazo cuando te opongas al aborto, cuando te opongas a leyes, cuando pienses diferente en tu grupo y en el trabajo y digas, eso es pecado, eso es corrupción, eso es robar, y te rechacen. Va a haber. Ahora, ¿qué es lo que sostenía el apóstol Pablo? Porque la verdad, cuando uno lee todo lo que 1 Timoteo 6, versículos 11 y 12, también buscamos 1 Timoteo Marcos por 6, 11 y 12, no era fácil el ministerio en aquel tiempo. ¿Qué fue lo que sostuvo? Y Pablo dice aquí, la esperanza en el Dios vivo. Reina Valera 60 dice, esperamos en el Dios viviente. Miren 1 Timoteo 6, 11 y 12. Mas tú, oh
hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le está diciendo, no es fácil el Timoteo, el ministerio a Timoteo. Y en 2 Timoteo, Pablo le quiere decir, Timoteo, avivad, porque Timoteo quería largar la toalla, lo van a ver el domingo que viene. Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud, porque la gente decía, es un pibe, ¿qué nos puede decir este muchacho? No era fácil. Y a veces en el ministerio esperamos resultados inmediatos. Queremos las cosas ya. Estamos muchas veces motivados por la satisfacción inmediata. El otro día, hace un tiempo, hablábamos con Roberto, que es encargado de los jóvenes en la iglesia bautista de San Miguel, ahí en Primera Junta. Y miren, si hay un ministerio ingrato es trabajar con los jóvenes, porque no ven los resultados inmediatos, porque los jóvenes se van, vienen, se ponen novio con uno, fracasan, caen. Bueno, como dicen las escrituras, ¿no? Los jóvenes se fatigan, flaquean y caen. Y es ingrato ese ministerio, no ves el resultado inmediato, lo ves a 30 años. Cuando esos jóvenes crecieron y ves que realmente hicieron la voluntad de Dios, tomaron decisiones correctas y siguen al Señor. Pablo le está diciendo eso, mira, sostenete del Dios viviente, sostenete en esperanza. Estamos sostenidos en nuestro Dios vivo. Nos motiva Dios, no la gente. Timoteo, hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, no en el resultado. Porque en esperanza fuimos salvos, Romanos 8:24. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque alguno la ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, perseverancia. Así que advierte, desecha, ejercítate, trabajá y serví al Señor con la mirada en lo eterno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero por último, Timoteo, versículo 5, a ver quién lo lee, es muy largo. ¿Qué dice el versículo 5? Perdón, versículo 11, perdón, en quinto lugar, 11. Esto manda y enseña. Todo esto, Timoteo, mandá y enseñá. Es fuertísima la palabra. La palabra mandá es parangelo y significa intimar, literalmente ordenar, mandar. No son consejos, no son opciones, no son alternativas. Timoteo, mandá esto. La misma palabra, el mismo verbo aparece en Hechos, no lo busquen, 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, parangelo, intima a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. La prueba absoluta. Dios le manda a usted arrepentirse y creer al Evangelio. No es una opción. Pero yo no creo. Por eso mismo, Dios le manda a creer. No le aconseja creer. Le manda, es autoritativo. Y lo que Pablo le dice acá a Timoteo, la enseñanza acá arriba, tiene que tener autoridad. La predicación tiene que ser autoritativa. Ahora, yo pensaba, y el pastor MacArthur nos da un poco de luz, obviamente, un pastor con más de 50 años en el ministerio, ¿qué hace a una predicación que sea autoritativa? Que sea lo que Pablo dice a Timoteo, mandar y enseñar. Enseñar significa poner en la mente, poner delante. Rápidamente, les leo. Un fuerte compromiso con la autoridad de la palabra de Dios, mía, y de cada uno que enseña. Usted también a los niños. Usted cuando enseña a sus hijos, cuando le predica el Evangelio, usted debe tener un compromiso con que esto
es la palabra de Dios. Si no estoy seguro que es la palabra de Dios lo que estoy dando, no estoy seguro de su autoridad, no hay autoridad en el púlpito. Y eso se ve hoy día. En segundo lugar, interpretar bien las escrituras. ¿Qué quiere decir? Tengo que entender lo que está diciendo. Si yo no entiendo lo que les estoy dando, ustedes lo van a notar. Este tipo está hablando pavada. No sabe ni lo que está diciendo. Hay un montón. Chao autoridad. En tercer lugar, debe haber un respaldo a la obediencia en las escrituras como iglesia. Debe haber disciplina eclesiástica. Si alguien desobedece las escrituras, eso da autoridad. Y en cuarto lugar, buscar, tanto usted como yo, enseñando las escrituras en su casa, a los niños en la escuela dominical, a los jóvenes, nosotros como pastores, buscar agradar a Dios por sobre los hombres. Como decíamos hoy, hablar las escrituras lo que son, por más que ofenda, si no termino prostituyendo el mensaje, lo cambio. Timoteo, advierte constantemente, pero nutrite las escrituras. Timoteo, alejate del error, no toleres cositas por ahí que comienzan a gestarse en la iglesia, no las toleres. Timoteo, ejercitate en la piedad, disciplina tu vida, porque eso es muy, muy importante. Disciplina tu vida a buscar al Señor, a leer la Biblia, a orar, los hábitos piadosos. Timoteo, continúa sirviendo, no te desanimes, poné la mirada en lo eterno, en la salvación de las personas. Y Timoteo, enseñar con autoridad. Estudiar, lo vamos a seguir viendo el próximo domingo, estudiar. Y estás seguro, cuando subís al púlpito, no tenés otra cosa en la mente que el mensaje. Y como oramos con el pastor Cristian antes de empezar cada culto, Señor, habla, enseñar, redarguir. Señor, no sean mis ideas, sino tus ideas. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué tremenda responsabilidad, Señor. No estamos para agradar a personas, sino a ti, Señor. Gracias por este mensaje de Timoteo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir enseñándolo tal como está en el libro, tal como está en el texto, Señor, en tu libro. Señor, oramos para que tú obres en aquellos que no han conocido a Cristo, que no han obedecido a la verdad, no te han obedecido a ti, y realmente vayan a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por sus pecados, Señor. Que lo hagan en el secreto de su corazón delante de ti. Que les des vida nueva, Señor. Que les regeneres, los hagas tus hijos, Señor. Y oramos para que la iglesia pueda percibir el error con estos puntos, estos 5 puntos que vimos, Señor. Seguir advirtiendo, Señor, nutriéndonos, ejercitándonos en la piedad, rechazando el error, Señor. Señor, que podamos seguir estudiando tu palabra, Padre, sirviéndote con la mirada en lo eterno, Padre, y con autoridad tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.